Un saludo muy cordial a toda esta virtuosa comunidad. Hoy estamos arrancando con un tema urgente de gran importancia a nivel mundial. Pero qué mejor que antes que utilizar nuestras palabras, que todos los que están aquí presentes pueden simplemente observar lo que sucede en el mundo. Para esto les pido simplemente que presten atención y observen lo siguiente. Pueden ver este video que ha subido Ramírez a su cuenta. Allí se ve el ataque realmente drástico, realmente una acción increíble, y esto ha despertado la curiosidad de muchas personas. Por eso les pido que simplemente atiendan a la presentación que va a realizar Ramírez en este momento, pero previamente que él pueda presentar el contexto en el que se da el ataque que aquí hemos presenciado. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Horacio, y vamos a hablar de este tema que ha causado repercusión mundial, porque ha sido el tema que, bueno, acá del lado de América, bueno, nos hemos despertado con este tema, con este video, con estas escenas. No es el único video, se han visto varios videos de las cámaras de Moscú en el Kremlin, donde se puede ver cómo, en este caso, uno de los dos drones, drones militares, drones armados, logran atravesar, ¿no es cierto?, el espacio en Moscú y dirigirse ni más ni menos que a uno de los edificios gubernamentales del Kremlin, ¿no? El famoso Kremlin, el lugar donde gobierna, ¿no es cierto?, en este caso, la cabeza del gobierno, el presidente Vladimir Putin, y ha causado una conmoción y todo tipo de especulaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante lo que ha ocurrido? Porque ha sido inédito, es insólito este acontecimiento. No es algo que haya ocurrido, no hay nada similar ni parecido que haya ocurrido desde lo que fue el inicio de aquel 24 de febrero, ¿no es cierto?, de 2022, cuando inicia esta operación militar especial. Porque si bien podemos recordar, ¿no es cierto? Y Horacio también podrá cualquier cosa en cualquier momento intervenir, Y pero ahí quiero podemos recordar. intervenir, porque Dale. justamente pensando en este momento en la audiencia, que le mandamos un saludo enorme, para poner en contexto, quizás digo porque a mí me cuesta a veces entender algunas de estas cuestiones más técnicas. Yo no me dedico particularmente a lo que es la filosofía de la guerra, pero te pregunto a vos, Ramiro, antes de empezar el repaso histórico, estamos hablando de que el Kremlin sufrió un ataque, o sea, el núcleo de poder de Rusia. Yo tengo que hacer la pregunta obligada. Hasta donde yo sé, y lo que hemos hablado con el profesor Garay, que tantas veces nos ha acompañado, que tan generosamente ha compartido su sabiduría, tenemos entendido que la superioridad militar de Rusia no solamente sobre Ucrania, sobre muchísimas potencias a nivel mundial, está entre las más poderosas. La potencia armamentística y bélica de Rusia casi que no tiene comparación, y esto no me implica decir que soy pro Putin, es simplemente decir, yo como espectador a nivel internacional no puedo desconocer la fuerza militar. ¿Cómo llegan a atacar el Kremlin? Y porque de hecho, si alguien ubica el mapa de Moscú, no es que precisamente está en una zona limítrofe con una nación como podría ser, por ejemplo, un conflicto Palestina-Israel, donde, bueno, a veces sí hay ciertos epicentros que están en una zona límite. Por eso pregunto, ¿cómo se puede dar semejante ataque? Porque lo primero que pienso yo, que soy muy mal pensado, quizás no habrá sido un ataque de falsa bandera para justificar alguna otra intervención, más con el arsenal que posee Rusia. Pero bueno, ahora sí, Rami, quería hacer esta pregunta que me pareció obligada. Eso era lo que quería que me preguntara. Justamente nos entendimos, porque a lo que apunta esto es para desentrañar un poco la idea. Bueno, como vos decías, Moscú no está a pocos kilómetros, ¿no?, de Kiev, de Ucrania, está bastante alejado. ¿Cómo puede un dron haber llegado hasta esa zona? ¿Cómo puede esta potencia militar? Imagínense ustedes que México o Canadá, ¿no es cierto?, estén en un conflicto con Estados Unidos y un dron logre, ¿no es cierto?, casi interceptar un edificio gubernamental. Imagínense, ¿no?, en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Realmente sería algo casi insólito, yo diría. Resulta ser que previamente a todo esto, el día domingo, ya hubo una información que pasó desapercibida, donde Rusia, en las afueras de Moscú, logró interceptar dos de estos drones UAV, estos drones militares, y bueno, ahí se
según de acuerdo a los medios de Rusia y los funcionarios, lograron, dice, impedir un ataque, ¿no es cierto?, contra Moscú, contra el Kremlin, contra algún edificio gubernamental, militar. Lo frustraron, básicamente lo frustraron. Entonces, eso ocurrió el día domingo, pasó desapercibido, luego pasamos ahora al día miércoles, unos cuantos días después, y resulta ser que nos encontramos con este hecho. Y he visto esta cuestión de que hay una opción, una posibilidad de que sea una falsa bandera. En el tema de la guerra, en el tema de los conflictos militares, las falsas banderas ocurren en casi todos los conflictos. Hemos visto todo tipo de conflictos militares, Vietnam, Irak, con todo tipo de excusas o incidentes creados o inventados, ¿no es cierto?, en este caso por alguno de los bandos, para justificar una acción. Porque en un conflicto lo que hay, ¿viste?, es una acción y una reacción de parte de otro bando. En este caso, yo al respecto de esto tengo dudas de que sea un ataque de falsa bandera. ¿Por qué? En mi opinión, y de acuerdo a lo que yo he visto, y de acuerdo también a lo que he leído de periodistas, aunque he leído algunos de Argentina que especulan sobre el ataque de falsa bandera, que la verdad no son especialistas en hechos bélicos, pero bueno, tienen una posición tomada más que nada con Ucrania. Y acá lo que veo es que dicen que Rusia se podría haber autoinfligido este casi suceso trágico, casi trágico, porque como podrán ver en el video, estalla, es derribado por las defensas antiaéreas, por el sistema de defensas antiaéreo, justo antes del momento en que quizás hubiera logrado su objetivo, que es colocar, digamos, causar una explosión en uno de los edificios gubernamentales, o iniciar un ataque con armamento a través de disparos, ¿no es cierto? Todo esto no ocurrió, pero ¿por qué tengo cierta duda en que haya sido un ataque de una falsa bandera? Porque esto deja más que nada, causa en la población, hay que pensar también cómo la población y cómo los políticos mismos, los funcionarios, supongamos que, porque no todo el mundo sabría que es una falsa bandera, entonces, ¿esto qué causa? ¿Qué le genera a un ruso que un dron le estalle justo, o sea, cerca donde está, donde gobierna, ¿no es cierto?, la zona central donde está Putin? ¿Qué le puede causar? Imagínate que estamos en Argentina y estalla un dron también en cerca de la Casa Rosada. Y diríamos, qué inseguros que nos sentimos. Sería una sensación de inseguridad altísima. Tendríamos serias dudas de la capacidad militar de Rusia como ciudadanos y como funcionarios que no sabrían que esto fue una falsa bandera. Genera inseguridad, genera dudas, y todo tipo de especulaciones. ¿Está Putin capacitado, viendo después de este hecho, para continuar siendo el líder? Hemos sido vulnerados ante todo el mundo. Digo, también es un costo altísimo si uno se pone a pensar, si te pones a pensar, el costo es bastante alto si pensamos que esto fue un ataque de falsa bandera, porque los ataques de falsa bandera podrían ser, a ver, Nord Stream, por ejemplo, pero ya sabemos, viste, Sí. cómo. Sí, y de hecho, para que la gente no piense que esto es una teoría conspirativa, lo de Norton ya quedó comprobado, aclarado está, ¿no? Lo de Norton se comprobó el origen americano de dicho ataque, que obviamente pagaron las consecuencias de los propios países aliados a la OTAN, pero bueno, ese es el problema de pactar con el diablo. Insisto, no es que uno sea partidario del BRICS, a ver, es como decir, sos liberal, anarquista, libertario, furro, o sos comunista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? De hecho, hay más posiciones. Podría ser tranquilamente nacionalista, podría tener una doctrina conservadora, podría ser, depende, incluso vecinalista, por dar un ejemplo que se me viene a la mente acá con García de Lorrio en Córdoba. Entonces, hay opciones. Sí quiero marcar esto. Te tomo la tesis, porque estamos hablando en un plano de hipótesis en este momento, en cuanto que no es un ataque de falsa bandera, y lo has argumentado bien. Ahora, yo te quiero preguntar, Ramiro, antes de pasar a los mapas que explican la cuestión más geopolítica, porque esto es una duda muy genuina que yo tengo. Luego de este ataque, ¿cambia en algo el posicionamiento ruso en la guerra? Primero. Y segundo, ¿cambia en algo
internamente, esto sería interesante que tuviera el profesor Garay acá, pero digo, cambien algo internamente la posición política y de poderío en cuanto a autoridad de Putin hacia su propio pueblo. ¿Por qué lo digo? Pensemos de la siguiente manera. Si yo me posiciono de repente como alguien que va a la guerra, que se mantiene firme, que se mantiene con una figura emblemática guiando un pueblo, y recibo un ataque en la puerta de mi casa, difícilmente que luego vayan a tomar en serio cuando yo le diga a mis soldados, no muchachos, ustedes sí tienen que saber defender este puesto cuando uno no puede defender el propio Kremlin, que es como el centro de poder, digo. No sé si me doy a entender en la pregunta. Quizás no es el técnico más coloquial y ser un ejemplo de las artes marciales, pero no aplica este caso. Pero yo creo que en algún punto va a sentir el golpe a nivel político e incluso a nivel jerárquico internamente Putin, concediendo que no es un ataque de falsa bandera. Exactamente, tal cual como lo estás diciendo. O sea, esto genera consecuencias porque se ha dado en la puerta de tu casa, ¿no es cierto? Prácticamente, eso es lo que estamos diciendo. Antes que nada, antes de pasar a esa pregunta que me hiciste de cómo se posiciona ahora Rusia al respecto, mira, otra cuestión que nombraron, corto, es cómo puede Ucrania guiar un ataque desde Ucrania a través de un dron salido de Ucrania. Esto es una pregunta, una hipótesis que planteó un periodista que, bueno, trataba el tema, pero las hipótesis que dio son bastante, sus argumentos fueron bastante flojos en ese sentido, porque directamente se insinuó automáticamente de que el dron salió desde Ucrania hacia Moscú y atravesó más o menos aproximadamente unas 5 horas de viaje. Y ahí hay otro tema, estás dando por hecho algo que no sabemos si fue así, si ese dron salió de Ucrania. Porque les quiero recordar que también hubo un atentado, y acá también recordarás, Horacio, cuando matan a la hija de Alexander Dugin, ¿no es cierto?, Daria Dugina, en Moscú, un atentado con un coche bomba, le colocan las bombas, ¿no es cierto?, al automóvil de Alexander Dugin, y por esas casualidades el automóvil lo toma, esas cosas de la vida, el automóvil lo toma la hija de Alexander Dugin y termina falleciendo con una explosión, que esto fue recordado el año pasado. Alexander Dugin, por cierto, es la mente, dicen, detrás de Putin, filosófica y geopolíticamente hablando, y Como esto banda, para que causa. la gente sepa, Alexander Dugin, autor de la cuarta teoría política, es el intelectual, como lo fue en su momento, se me dio el nombre de este filósofo que asistía a Cristina Fernández de Kirchner en la década ganada, o como lo ha sido, por ejemplo, estas mentes filosóficas de tres grandes centros de poder, como lo fue Ovalo de Carvalho con Bolsonaro. Por dar algunos ejemplos, digo, para que la gente tenga presente, Ovalo de Carvalho con Bolsonaro es de la misma relación. Perdón, Ramiro, que te corte No justo. sé si te referías a Zanini, en el caso de Cristina, creo que era No, no, era otra, era otra. Me sale Foster, pero no era Foster, Ah, era otra. sí, ya sé, sí, son de ese grupo, sí, Sí. de ese grupo. Pero es como Ovalo de Carvalho con Bolsonaro. Esa es la función de Alexander Dugin en Putin. Exactamente, así es. Todos tienen en general asesores, en este caso Alexander Dugin es uno de ellos, que sufrió ese atentado en Moscú y también causó conmoción, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llegó la infiltración en aquel momento de parte de los activos ucranianos dentro de Rusia, ¿no es cierto? Algo que bueno, también causa ciertas dudas de cómo podía, en aquel momento se habló de cómo podía ocurrir esto en Moscú, en la capital. Eh, y es un hecho que se suma a este hecho. También como ocurrió en el caso del puente de Crimea, si recuerdan el puente de Crimea, esa explosión que también se dio en una madrugada el año pasado, donde el famoso puente de Crimea, construido por Rusia luego de la anexión de Crimea, eh, terminó siendo estallado a través de un atentado con camiones con explosivos y también luego se determinó después de 2 o 3 meses que había sido con intervención de Ucrania y ayuda externa de otros países, donde se nombraba incluso al Reino Unido que le habría proveído de material explosivo para esto. Luego también se hablan de otras posibles falsas banderas que podría realizar Ucrania a través del uso de armas nucleares, de bombas nucleares sucias, digamos, pero son otros temas aparte que todavía no se han dado a conocer. Pero, ¿en qué cambia el posicionamiento?
Y por cierto, el dron podría haber salido de dentro de Rusia. Eso es a lo que quería llegar, ¿no es cierto? El dron podría haber estado dentro de Rusia y haberse utilizado dentro de Rusia. Eso es también una forma de no tomar por hecho algunas cuestiones que digan salió de Ucrania y fue conducido desde Ucrania. Otra cuestión es que ya vamos a pasar eso, haceme recordar simplemente sobre el atentado, ¿no es cierto? Que ya te voy a explicar bien. El tema que vos me decís del posicionamiento, queda ahora la cuestión de qué es la acción que va a tomar Rusia. Ahí está el punto principal. A esa acción, ¿cuál va a ser, mejor dicho, la reacción de todo esto? Y acá hay todo tipo de especulaciones. Voy a nombrar algunos de los dichos, algunos de lo que se dijo por parte de funcionarios como el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, uno de los más, incluso hasta se hablaba uno de los posibles sucesores de Putin, Vyacheslav Volodin, quien es que tajantemente dijo que que van a exigiremos el uso de armas que hasta ahora no se han utilizado para destruir, para detener y destruir el régimen terrorista de Kiev. Eso es lo que dijo Vyacheslav Volodin luego de que la Duma rusa, la Duma es el Congreso, el Parlamento, no el Poder Legislativo, la Duma estatal se reuniera y estas fueron las palabras de Vyacheslav Volodin, refiriéndose a que, bueno, la especulación dice que exigiremos el uso de armas que puedan destruir, que hasta ahora no se han utilizado. Se especula que podrían ser algunas armas nucleares tácticas. Hay dos tipos de armas, tácticas y estratégicas. La estratégica es la que se lanza sobre ciudades, básicamente, que ya significa lo que sería una guerra nuclear a una escala mundial. Mientras que las tácticas son bombas más pequeñas que se utilizan contra objetivos militares, básicamente. O, por ejemplo, pueden realizarse un ataque en algún lugar despoblado, como una señal, como una advertencia. Eso es lo que se está hablando en los últimos minutos y en las últimas horas. Hay todo tipo de informes de fuentes ucranianas que dicen que hay dos aviones Tupolev 95, que son los que pueden tener la capacidad de llevar estas cargas, estas ojivas, que estarían, bueno, habría dos ojivas, dicen, en un aeropuerto militar Engels en Rusia, que estarían acondicionándose para llevar adelante un ataque o un ataque de advertencia. Pero bueno, esta es una de las especulaciones que se dan por el lado de Vyacheslav Volodin, que es el presidente de la Duma, con sus palabras. Mientras que por otro lado, el presidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que es es un expresidente de Rusia, que hoy es el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Son personajes muy nombrados en los últimos año y medio, dos, por sus palabras, sus retóricas bastante elocuentes. Y él dijo directamente que ya no habrá negociaciones, no debe haber ningún tipo de negociaciones con Zelensky y directamente el régimen de Kiev debe ser destruido, Zelensky debe ser eliminado físicamente junto con toda su camarilla. Eh, Eso fue lo que dijo él, seguido, ¿no?, de lo que dijo Vyacheslav Volodin. Eh, digamos, y el resto de la Duma, el resto del Congreso, para que se entienda, los legisladores, apoyaron esto. De todo tipo de partidos, desde el Partido Demócrata Liberal, no importa lo que diga, el nombre en realidad no importa, porque no tiene nada de demócrata ni de nada de liberal el partido, sino que hasta le dicen extrema derecha a este partido. Pero bueno, también el Partido Comunista, que tampoco tiene de nada de comunista el partido, eso es curioso, ¿no? En Rusia lo que pasa. Y otros partidos políticos están todos de acuerdo en que sí debe se ha cruzado una gran línea roja, ya se ha cruzado absolutamente todos los límites y debería realizarse un ataque que hasta ahora, una represalia que hasta ahora no ha ocurrido. Sí, sobre esos Son- ataques que quiero focalizar un poco y para entrar ya un poquito al tema, vamos a hablar un poco de ataques en este momento. Vos amablemente nos has pasado
alguna información, pero a mí me cuesta entender. Sinceramente a mí me cuesta entender. Sobre estos ataques, ¿qué vínculo hay, por ejemplo, en estos mapas que estamos viendo ahora, con los ataques Sí, que vos mencionas? Porque acá se juega sí, mucho el aspecto político con el aspecto bélico. sí. ¿Qué sucede con estos ataques? Y ya luego te voy a hacer una pregunta más concreta. Pero bien quiero cerrar el tema de los ataques para luego pasar al análisis propio de la política. Porque hay un tema que me interesa saber de Rusia. Sí. Pero es para entender Ya. este mapa si se vincula o no con estos ataques que vos estás hablando. Sí, a ver, estos ataques se dan en un contexto, digamos, que se están dando en este momento. Hay una serie de explosiones que las he estado notificando. En algunos lugares, Zaporizhia, por ejemplo, que está al sur, justo arriba de Crimea, está Zaporizhia, que es un oblast, una provincia o un estado para que se entienda. Después al lado tenés, justo arriba también de Crimea, tenés Kherson. Tenés al lado, a la izquierda, los quienes están viendo a la izquierda en el mapa, en la zona gris, Odessa. Y bueno, se han estado realizando estos ataques de represalia por parte de Rusia en estos momentos se están realizando. También sobre Kiev, ha habido algunos ataques en este momento sobre Kiev, algunas fuertes explosiones y están los sistemas de defensa antiaéreos de Ucrania actuando en este momento para repeler los ataques que son parte de la represalia, digamos, de parte de Rusia. Son parte de la represalia ante el ataque con drones de esta madrugada. Es decir, ya son aproximadamente las 4:30, casi las 5 de la mañana. También hay una especulación de que aproximadamente quizás en media hora, en una hora, se realice un ataque mayor, lo que significaría una escalada mayor. Y se especula con estos aviones, los Tupolev, que son bombarderos, son aviones bombarderos. En este mapa también lo que podemos ver, la parte roja, este es el mapa de Rivar, que es un mapa, yo pasé dos mapas, en este caso coinciden el mapa de Ucrania, perdón, el mapa este de Rivar, que es un mapa que viene de fuente rusa, de las fuentes rusas que nos dicen cómo se va desarrollando el conflicto, cómo van avanzando los rusos sobre Ucrania. Pasé los dos mapas por una cuestión de que coinciden y que para que no haya malinterpretación de que uno diga, bueno, estás poniendo un mapa de Rusia, estás poniendo un mapa eh, de la ISW, que es el Instituto del Estudio de la Guerra, que está del lado de del lado de los ucranianos, que es de los aliados de Estados Unidos. Esto está hecho, por ejemplo, por esta organización de Estados Unidos, el ISW, que les contaba. Como verán, si bien los mapas son diferentes en colores, acá no es como en el caso del mapa de Rusia, donde todo lo rojo lo toman como que es de Rusia y cómo van avanzando. Coinciden, eso sí, los límites en los que se encuentra hoy el estado actual del conflicto. Aquí se lo puede ver claramente como Crimea y el resto, digamos, Zaporizhia al norte, Kherson, parte de casi la totalidad de Lugansk, que se encuentra más al norte, en la parte, obviamente, en el Donbass, como se puede ver a la derecha del mapa, en el sector del este, y tenemos a Donetsk, que está más oscurita, en la parte se la puede ver un color más oscuro, donde ahí se está desarrollando, ¿no es cierto?, la parte principal del conflicto, donde se podrán haber escuchado en los últimos días, semanas, la situación de Bakhmut, que es una situación clave para Ucrania que la está perdiendo. Se da en un contexto curioso, donde esta ciudad estratégica, este punto estratégico, Bakhmut, está bajo el 95% del control de Rusia actualmente. Geopolíticamente esto es importante, a eso a lo que apuntabas y lo que recién preguntabas. Geopolíticamente es una ciudad que si cae significa una derrota, no solamente para Ucrania, vos sabés que significa una derrota también y plantea especulaciones, esto de parte incluso del New York Times, del Washington Post, donde sacaron un artículo advirtiendo que la caída de esta ciudad podría traer consecuencias en Washington. ¿Qué significa? Que las consecuencias en Washington especulan si ya no debería comenzarse a negociar, ¿no es cierto? A negociar por parte de Zelensky, del régimen de Ucrania, con el gobierno de Rusia. Trae una cuestión muy compleja en ese sentido porque abarca a la OTAN en su totalidad en este conflicto, en esta situación geopolítica
eh, que trae sus repercusiones a nivel mundial. El tema es importante también a nivel mundial, si se da esta caída de Bakhmut, porque Ucrania estaría prácticamente derrotada. Y esto sería un perjuicio grave para el gobierno de Biden, que ha estado apoyando, como sabremos y como sabrás, las cantidades multimillonarias de dinero que se le ha estado enviando, no solamente en ayuda monetaria, sino en ayuda militar. Y acá estamos viendo quizás una de las derrotas, ¿no es cierto?, de Occidente, de este Occidente anglosajón, más importantes, porque miren ustedes, ni siquiera Rusia tiene que mover mucho sus ejércitos y avanzar demasiado sobre Ucrania. En Rusia es un país que tiene como virtud la paciencia y la frialdad. Y esto lo hemos visto en otras guerras, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial lo hemos visto, como hasta el final parecía que estaban derrotados y terminaron, ¿no es cierto? Eh, si bien tuvieron ayuda de Estados Unidos, de los aliados, pero también terminaron derrotando a Alemania en aquel momento. Bueno, el ruso es así. El comportamiento del ruso claramente nos marca que esto está planeado desde hace mucho tiempo. Saben, si bien es cierto también que ha tenido Rusia algunas derrotas, y también se da esto en un contexto muy complejo de donde se habla de una contraofensiva de Ucrania. Y acá viene otro punto también importante que se dio hoy, que por ahí ha pasado un poco desapercibido, que es dónde está Zelensky, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿dónde está Zelensky? Zelensky estaba en Finlandia hoy. Y según los informes y las noticias oficiales, Zelensky estaba en Finlandia realizando una visita sorpresa, sorpresiva fue la llegada de Zelensky, lo cual también te hace un poco especular acerca de si esto termina o no siendo una bandera falsa de parte de Rusia, porque vos decís, se dan cuestiones del lado de Ucrania que uno puede decir, entonces parece más bien planeado por Ucrania. ¿A quién le interesa continuar con la guerra, por ejemplo? Bueno, sabemos que Zelensky es un peón, un empleado en ese sentido. Al que le interesa derrotar lo más posible, en su mayor posibilidad, ¿no es cierto?, a Rusia, sacarla, digamos, del juego, del tablero mundial, porque después tenemos a China, por cierto, otro tema aparte del que vamos a hablar en otro momento, eh, sacar a Rusia del tablero, causándole una derrota, en ese sentido, militar, para poder tener como enemigo enfocarse en China. Mientras tanto, Estados Unidos se tiene que enfocar aquí, en Rusia. Y Zelensky, que ahora viene la parte más curiosa, Zelensky estaba en Finlandia y después de que hizo esa visita sorpresiva, salió de Finlandia a rumbo desconocido. La pregunta acá es si salió de Finlandia. Eso es una pregunta, porque no se sabe dónde está. Y porque el otro punto importante es desde los funcionarios de Rusia, como Vyacheslav Volodin y el mismo Dmitry Medvedev, están de acuerdo en que hay que realizar un ataque sobre Kiev muy puntual, dirigido a la residencia oficial presidencial. Y otros ataques muy puntuales dirigidos a los edificios gubernamentales. La represalia sería bastante fuerte en ese sentido. Imagínate que este ataque sobre Kiev ataque la residencia oficial presidencial y los edificios gubernamentales. Sería una propaganda muy negativa y le habría salido mal la cuestión. Pero claro, acá le habría salido mal la cuestión a los aliados, en este caso, a la OTAN, como se le quiera decir, al Occidente colectivo. Es muy peligroso la jugada que han hecho. Fíjate que es muy peligroso porque intento de escalar la guerra, de escalar el conflicto, por ahí, a ver, otra cuestión, técnicamente no es una guerra, ¿sí? Técnicamente no es una guerra, sí es una operación militar, porque tiene las características, no tiene las características de guerra. No hubo una declaración de guerra y no hubo una movilización general en Rusia. Ahora, después de esto, podría generarse una movilización en Rusia de parte del gobierno, justamente de movilizar
una mayor cantidad de tropas. También es curioso cómo Rusia viene preparándose lentamente y viene movilizando gente de acuerdo, gracias a cada incidente que se viene realizando, el puente de Crimea, Nord Stream. eh, Cada incidente hace que la propaganda rusa le diga a su gente, a su pueblo, que, y en los discursos mismos de Putin, como habrás visto, dicen, creen que Rusia está siendo atacada por Occidente y que Rusia va a ser destruida por Occidente, porque el interés está en que Rusia sea destruida y sea dividida. Esto la población lo compra. Y en los hechos, curiosamente, no está muy alejado de la realidad de que haya un interés por los recursos naturales, ¿no es cierto? Los recursos naturales, el petróleo, los recursos naturales de Rusia en general, son muy importantes y estratégicos en un mundo donde hoy está bastante complicado. Habrás visto las alianzas entre Arabia Saudita, Irán, el perjuicio que le causa todo esto a eh, Estados Unidos, por ejemplo. El tema de la inflación, el precio del barril del petróleo, que alguna vez lo hemos hablado, ¿no es cierto? Que se dispara, luego hoy ha disminuido de una forma agresiva. Otra noticia justo fue esa, la noticia del barril de petróleo que hoy ya está por debajo de los $66, lo que da un signo preocupante de una grave recesión que estaríamos muy próximos, porque ya ha iniciado una gran recesión a nivel, eh, por lo menos en Occidente, en gran parte del mundo, y recordemos, viste, que cada vez que hay un conflicto, que cada vez que se encuentra en una crisis económica grave, esto es la Segunda Guerra Mundial, recuerden la Gran Depresión, cómo después de eso terminan ocurriendo grandes acontecimientos o grandes guerras. En el caso de la Segunda Guerra Mundial es uno notable. En el caso de, por ejemplo, Vietnam también, la situación de Estados Unidos no era muy buena económicamente. Y acá se está dando algo parecido. Es curioso lo que está pasando. Y Y, y sobre ese punto, porque ya veo que se nos ha ido más de media hora, así que ya tenemos que ir cerrando, pero para finalizar, ¿cuál es la situación política entonces en la que queda en este momento Rusia? ¿En qué sentido me refiero? ¿Cuál es la lectura que se hace desde lo que podríamos considerar en términos occidentales? Recuerden que nuestra cultura política es muy distinta. ¿Cuál es la posición del oficialismo que se ha tomado respecto a este ataque? ¿Cómo van a intervenir? ¿Cómo van a responder? ¿Qué comunicado se va a dar al respecto? Y también cuál es la posición respecto, si es que lo hay, de lo que podríamos llamar la disidencia o la oposición. Si esto lo toman como una advertencia, es decir, debemos cesar inminentemente todo avance bélico o tenemos que unirnos en apoyo al primer mandatario. No sé si me doy a entender en la pregunta, Ramiro. sí, sí. Y eso, lo que has preguntado, es clave porque básicamente en Rusia, en resumen, lo que se puede decir, bueno, lo dijo el mismo, son palabras que las dijo Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y esto responde a tu pregunta. El Sergei Lavrov responde al decir que la OTAN intenta dividir a Rusia y lo que ha hecho en realidad es unir a toda Rusia. Hoy Rusia, desde los ciudadanos en su gran mayoría, están de acuerdo en que Rusia se enfrenta a una crisis existencial. Y en ese punto de la crisis existencial que creen de parte de Rusia, y esto lo he visto porque se han hecho encuestas, se han hecho entrevistas a rusos, y ellos creen realmente que Occidente amenaza la existencia de Rusia. Solamente por darte un ejemplo, si recordás y si recuerda la audiencia en su momento cuando hubo todo este tipo de sanciones económicas contra Rusia, ¿te acordás que le sacaron, se iban todas las empresas, se iba McDonald's, se iba Netflix, le sacaban las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard se iba de Rusia, se iban, no sé, Starbucks, viste, todas estas empresas occidentales, y desde Occidente los medios de comunicación decían, acá en poco tiempo el ruso se levanta contra el régimen y lo derroca a Putin, lo derriba, salen todos a la calle, y aquí se vayan todos, ¿no es cierto? Como decimos, como se dice en Argentina.
Y vos fijate que pasaron los meses y esa idea quedó de lado, fracasó, no existió nada de eso, sino que al contrario, el ruso está de acuerdo, porque también hablando en una cuestión religiosa, en una cuestión metafísica, ellos creen que, recordarás el discurso de Putin cuando él dice se practica el satanismo en Occidente con los niños, que se les deja elegir libremente su género, que se les realizan cirugías. Bueno, todas estas cuestiones en Rusia no tienen cabida porque estamos hablando de una cultura altamente, de una sociedad con un conservadurismo altísimo en ese sentido, social, cultural, y lo que hace es más que nada unir al pueblo y, como verás, la Duma, el Congreso está totalmente de acuerdo en que se tenga que llevar una acción incluso mayor contra Ucrania, una posible declaración de guerra, un ataque, por lo menos una advertencia nuclear con un arma táctica. Bueno, estas son una de las opciones que se barajan, ¿no es cierto?, en, en los últimos minutos, en las últimas horas. Veremos también mañana qué ocurre, si la Duma se reúne y termina votando alguna ley especial, como una declaración de guerra, como una movilización general. Bueno, todo esto se puede dar porque ahora puede pasar cualquier cosa en este contexto de lo que ha pasado, que ha sido lo más grave que hemos visto desde que comenzó el conflicto. Y de parte de Occidente hay más preguntas que respuestas, porque hoy Ucrania dijo, bueno, Zelensky dijo que Ucrania forma de facto, forma de hecho, parte de la OTAN. Otra declaración eh, que nuevamente tira más combustible, ¿no es cierto?, al fuego. En los últimos días también se vio a Stoltenberg, que es el presidente, ¿no es cierto?, de la OTAN, diciendo que estaban los países aliados de la OTAN de acuerdo en general con que Ucrania se uniera a esta organización, esta supuesta organización defensiva, ¿no?, de la que se supuestamente era defensiva en su momento, y hoy parece más ofensiva que otra cuestión. Eh, Hay muchos problemas en Occidente, se suma la cuestión de Taiwán también, que también se han visto noticias al respecto en los últimos días. China está casi cada vez más cerca de rodear la isla, de bloquearla. Se hacen maniobras incluso para evitar, para prácticas, en el caso de que haya un conflicto, de que Filipinas no ingrese a formar parte del conflicto para que desde allí tropas estadounidenses salten a Taiwán. Muy parecido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el tema de Filipinas, una base estratégica, un país estratégico para abastecer, en este caso, a Taiwán. Así que mm, yo, para cerrar, te digo mi opinión de que te digo que Putin es más precavido que el resto, que los legisladores, es más precavido que hasta que el pueblo. Si fuera por él, tengo cierta duda de que quiera realizar un ataque de advertencia nuclear, táctico, un ataque mínimo, ¿no es cierto?, táctico. No creo. Creo que he tenido demasiada paciencia, y ya en algún momento le van a pedir que... Ahí es donde se le puede presentar el conflicto, justamente político, como decías. Ahí se le puede presentar una cierta, una cuestión relacionada a que Putin es demasiado débil. Esa es la pregunta. ¿Es demasiado débil? ¿No responde como debería responder contra Ucrania? ¿Contra Occidente? O Putin es realmente un estadista, un pensador, ¿no?, estratégico que está haciendo las cosas muy bien? Hasta ahora las cosas están saliendo bien, de acuerdo a los resultados, pero también se puede llegar a plantear eso. Creo que Rusia está unida y creo que responde el pueblo a Putin, y lo que diga él será eh, la palabra clara, la palabra final. Pero sí hay mucho enojo en Rusia, como te decía recién, y hay mucho enojo por las acciones de Occidente. Veremos qué nos deparan las próximas horas, la próxima hora y media, y mañana. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias a toda la gente. La verdad que hemos hecho cuanto hemos podido para hoy realizar esta transmisión. Podríamos llegar a decir de emergencia. Ya mañana disponible en YouTube.
porque tratamos de estar al día con todos los sucesos internacionales y este creo que es de los más relevantes. Nada más que agregar y que tengan todos una bendecida noche.